Eduardo Martín Engel Getz, santiaguino, 62 años, casado, 2 hijos, ingeniero civil, economista, académico de la Universidad de Chile, amante del teatro, fanático de la serie El cuento de la criada, Chuncho. Actualmente es director de Espacio Público. 4-1 ganó la Chile ayer, le ganó la Española. La generación del Valle Azul. Alguna vez que gane la de chiquitos. Bueno, ya que te fuera bien, porque le han ido, por favor, no ha notado mi color, no ha notado mi color, Iván. Felicitaciones, don Eduardo. ¿Cómo está? Iván Valenzuela, Unión Española. Es el único. Dejémoslo así. Sí. Okay. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Estamos hablando de los remedios. Cristian Bofill recordaba una carta de Marcos Silverberg de esta semana, donde él dice, una de las soluciones para bajar el precio de los remedios es que dejemos entrar libremente los remedios que ya están autorizados por la FDA en Estados Unidos y por su equivalente en Europa. En principio, ¿te parece una medida sensata? Me parece sumamente sensata y de hecho en una columna del 2013 proponía exactamente lo mismo, digamos. Yo creo que complementando lo que quiere hacer el gobierno, que también tiene elementos interesantes que ya trataron de hacerlo la vez pasada, ¿no es cierto? Y que es tener más competencia en el sentido que se puedan vender los remedios fuera de farmacias, por ejemplo, los remedios sin receta, que es una buena medida. Sí. Y que en Chile tenemos un problema grande que un tercio de las comunas no tienen farmacia. Claro. Te obligan a tener a un... ¿Cuál es el experto? Un químico. Químico farmacéutico. Sí, claro, en un pueblo, no sé, en la 6ª región no hay químico farmacéutico, no puede tener farmacia. Claro. No les vale la pena tampoco, porque el almacén de ese pueblo puede vender los remedios sin receta, es algo evidente. Pero yo creo que la medida que llevaría una baja notable en esos precios, que todos lo vivimos, ¿no es cierto? No solamente la Andrea Vial, mucha gente que viaja, compra sus remedios fuera de Chile, digamos. Yo me incluyo junto a la Andrea. Saludos a la Andrea, saludos a la Andrea. ¿Está bien? Yo cuando volví a Chile, esa compra queremos saber qué remedio es, pero yo vuelvo a Chile después de estar 10 años en Estados Unidos, digamos, y compro los remedios casero para la casa, para la alergia, y lo compré habitualmente y me doy cuenta que estoy pagando 5 o 6 veces el precio que estaba pagando en Estados Unidos, digamos, y no había ningún remedio curioso ni raro. Entonces, Eduardo, ¿cómo funcionaría importar remedios, que cada persona importe remedios? ¿Cómo se hace? Lo que dice Silverberg que es la forma concreta de hacerlo, y que es, si querés hacerlo a la persona, tú una aduana te retienen la receta si un remedio con receta, ¿no? Ya. Y eso lo compras directamente a un online en lo compras online, o también vas a tener que poder importar cualquier supermercado que quiera vender los remedios, digamos. Si lo que él propone, el tema claro es, primero, la certificación. Sí, claro. Y segundo, los bioequivalentes, digamos. Por los bioequivalentes, que es lo más barato, después que vence la patente y finalmente los precios pueden bajar, uno quiere en ese momento que la bioequivalencia sea barata. Y un país, Chile chiquitito, no es barato que tengamos que rehacer cada vez la bioequivalencia. No tiene ningún sentido replicar lo que hizo la FDA en Estados Unidos o equivalente en Europa. ¿Qué lo opera en este caso? ¿Quién lo ve acá en este caso para que no pase nada? Porque esto estamos hablando, tú lo pusiste en una columna hace todavía no 5 años, digamos. Sí, ¿cuáles son las fuerzas del mal que operan ahí? Las farmacias han tenido varios casos de colusión, digamos. Hemos tenido laboratorios también solamente hacen lobby. Y lo que también estaba averiguando, digamos, el Instituto de Salud Pública, solamente también hay que mirarlo con un poco más de detalle, como lo que hacen. ¿Por qué? Porque eso es lo que certifican las bioequivalencias. Y hay al menos algunas personas que dicen que son bastante lentos en el proceso y no lo hacen suficientemente rápido. Pero en todo este tema se va a ir pasear todo eso, porque usted lo ha mencionado en una conversación muy interesante. ¿Cuánto es cada uno? Y que es súper complicado. La Fiscalía Nacional Económica tiene en este momento un estudio que están preparando. Se van a demorar 2 años. Sale en octubre de 2019. Porque es algo serio, es súper complejo cuánto cada uno. De la cadena. ¿De dónde está quedando ese? ¿Y cuánto es de eso? margen? La integración entre uno y otro. Entonces, toda esa parte que es complicada, hay veces que hay que hacer esa pega. Pero si uno toma la medida que acá la proponía Cristian, digamos, y que varias personas le hemos dicho, y que es simplemente libre importación, que cualquier remedio que es certificado por la FDA o su equivalente europeo, automáticamente certificado en Chile, se acabó el problema, digamos. No tenemos ningún motivo para no tener precios muy similares a los que estamos pagando fuera de Chile. ¿Tú dirías que si tuvieras que escoger un solo problema que encarece los remedios en Chile, yo sé que es más complejo, que hay varios factores, ¿sería ese o hay otro? Yo diría que si tuviera que escoger una sola solución, es decir, no tengo demasiados medios que puedo hacer, haría esa. Sí, claramente la libre importación, el tener una equivalencia respecto a que si está aprobado en Estados Unidos o Europa, se aprueba en Chile, me cambia totalmente. ¿Hay problemas de competencia con el mercado? ¿Hay alguna cosa en contra de eso? Grupos de interés que no les va a gustar, como pasa con cualquier reforma en la etapa de desarrollo en que estamos. Cada vez se pone más difícil eso y requiere un manejo. Ahora, políticamente es muy rentable, muy atractivo bajar el precio de los medicamentos en un país además que por eso no pasa. No, pero probablemente el riesgo tiene que ver con que, como hay una certificación por algo, el Instituto de Salud Pública es el que revisa todos los remedios. Me imagino que empiece a haber una
una circulación de remedios que no están certificados, alguien que traiga algo que no está pero la garantizado. certificación, ahí tiene que ser una institución seria, Ya, que certificación tiene que venir de afuera, digamos. La historia que se contaba hace 20, 30 años, y la historia clásica con la talidomida en los 50, 60, que en Europa no la prohibieron, en Estados Unidos nunca la aprobaron, entonces la importancia. Pero claramente, hoy en día, entre la FDA y su equivalente europeo, uno les cree Nos puede confiar. al ISP, digamos yo, francamente, o informaremos a la ciudadanía cuáles remedios están certificados por uno y cuáles por el Instituto de Salud Pública, y elegirán informados plenamente, digamos, ¿no? Claro, pero Ese se tema imagina del otro lado, si nosotros nos pusiéramos a exportar remedios, digamos, ¿en la FDA permitiría vender remedios en Estados Unidos certificados por el ISP? Es que nosotros, más que exportar los remedios originalmente no vienen en Chile, digamos. Chile produce No, sí, muy pero estoy poco. pensando en que en el fondo hay un estatus de la FDA que es mayor al nuestro, ¿cierto? O sea, No que sé algo si venga mayor- certificado por la FDA debiera ser una garantía. Más que mayor, a la FDA le sale mucho más barato que nosotros, porque tiene un mercado de 300 millones, nosotros somos 17 millones, y por lo tanto, ¿por qué no aprovecharnos de que hacen esa pega? Exacto. El trabajo de certificación de cada remedio tiene un costo más o menos similar, independiente del tamaño del país, y eso tiene que recuperarlo después el laboratorio al momento de venderlo, y nos encarece. Eduardo. Pasar a genérico, esos son los problemas por los cuales los genéricos acá, o los bioequivalentes, digamos, no son lo baratos que deben ser tampoco. Una cosa que quedó pendiente, una pregunta que te hizo Cristian que no alcanzaste a oír. ¿Es particularmente complicado este mercado como para revisar problemas de cuáles competencia, son digamos. sus problemas de complicado, competencia? sí, sí. A Es ver, muy complicado. Por eso mi respuesta hace un rato, y sí, escuché a Cristian. Básicamente es un mercado en el cual la Fiscalía Nacional Económica anuncia uno de sus primeros estudios. Se van a tomar 2 años. Ellos quieren hacer las cosas rápido. El fiscal seguramente hubiese preferido que se hiciera más rápido para ser él el que sale con la propuesta. Lo dejó para el próximo fiscal a sabienda, porque sabe que era un tema sumamente complejo en que con los recursos de la fiscalía que pueda llegar información que yo en la universidad no voy a tener acceso, se van a tomar un tiempo bien largo para hacer este estudio, porque es un tema muy, muy complicado, porque son muchos actores y no es muy obvio a priori cómo interactúan entre ellos para terminar con lo que todos observamos, que no es un 10, un 20% de más, es el doble, el triple, con precios bien alto. No, me pregunta un televidente, auditor, fiel del programa, me dice, ¿y no fue Jadwe, el de Recoleta, el que hizo un acuerdo con españoles para que la municipalidad compre los remedios? Ahí En me la pillé. farmacia popular. Sí, porque él tenía precios más bajos, entiendo. Bueno, es que ahí pasamos a otro tema que es complementario. Uno es lo que pagamos nosotros, compramos las farmacias. Claro. El segundo que paga el Estado, o en este caso Jadwe, trae su municipalidad, digamos, cuando usa su poder comprador. En ese tema no sé lo suficiente, pero sería interesante ver si la Senabast lo está haciendo bien. Lo que sí puedo aportar... Pues la Senabast tiene la gracia que compra por volumen. Claro, por lo claro. tanto, si Entonces, negocia por duro, precio. se negocia duro, Claro. puede haber buenos precios. Claro. Lo que Me piensa- dicen, de hecho, que hay en algunos remedios una diferencia de un 1000% más barato de lo que se vende, digamos, a la Senabast que a lo que se vende a la farmacia. a la farmacia. Claro. Y ahí va a haber siempre una diferencia, pero lo que es bien sabido es lo siguiente. En ese tema Estados Unidos hace mucho peor que Europa. Los gobiernos europeos negocian de forma mucho más dura con las farmacéuticas, mientras que en Estados Unidos las farmacéuticas son un lobby muy, muy poderoso. Principales financistas del Partido Republicano, mucho más que el Partido Demócrata. Hay un caso famoso en que de un día para otro cambia el control del Senado en forma totalmente no anticipada, y por lo tanto en ese momento pasa a controlar los demócratas, los republicanos, y el precio de las acciones farmacéuticas caen 5% en un día. ¿Okay? Y hay un paper muy, muy famoso que se llama el como la- efecto Jeffords, porque fue el señor Jeffords que se cambió de partido en ese momento, que deja ninguna duda de lo que estaba pasando, y en Estados Unidos están los datos para hacer ese estudio, porque el financiamiento de la política está súper transparente. Aquí en financian exactamente, Claro. y había mucho más plata de... Como la Pepsi y la Coca-Cola, que la Pepsi era republicana y la Coca-Cola era demócrata. Bueno, acá está un sector cuando va ese sí. Nixon a China, en China llega la Pepsi nomás. Así fue. Pati Borges. Eduardo, tú señalabas que aquí el gran problema son los grupos de interés. Yo quiero preguntarte en qué otras áreas de nuestra economía los consumidores, los ciudadanos, estamos afectados por grupos de interés que nos dejan que las cosas cambien. Y estoy recordando un poco lo que hizo el exministro Pacheco en energía, que durante años no se hacía nada y de repente, ¡pum!, Hizo un cambio cambió regulatorio. radicalmente por un cambio regulatorio y el mercado funcionó de otra manera. ¿En qué otras áreas a ti te parece preocupante que los grupos de interés estén marcando la línea y afectando, por tanto, a la ciudadanía? Yo creo que estamos en una etapa de desarrollo en que prácticamente todos los desafíos y reformas que tenemos tienen grupos de interés al frente.
Y muchas veces esos grupos de interés son grupos empresariales, y muchas veces los he criticado, pero a veces también no son empresariales, pueden ser grupos políticos, a veces son grupos sindicales que están en contra de reformas que son importantes para el país, pero estamos en una etapa en la cual, por lo tanto, el diseño político, el manejo político de un gobierno es clave para hacer esa reforma, y es un desafío importante de este gobierno y que al tener una minoría en el Congreso para aprobar leyes, digamos, pero esa es la situación en que está Chile hoy en día, en que esas reformas requieren un juego político bien sofisticado. Hay un tema importante que tocaste, porque en general el empresariado y los empresarios están bastante en el ojo de la ciudadanía para la crítica por obviamente, el tema de sus intereses, y todo grupo quiere que sus intereses particulares sean intereses generales, pero no está tan en la mira de la ciudadanía ni de la prensa los intereses corporativos de ciertas agrupaciones que impiden que se tomen medidas que serían más beneficiosos en general que en particular. ¿Tú te podrías referir a eso? Están están todos esos temas, digamos. Vamos a un tema que ustedes hablaban al comienzo, digamos, y que son las reformas económicas que debe hacer este gobierno. Unos temas que hay mucho reclamo en empresarios, el tema laboral, en el cual tuvimos una reforma laboral que tiene un elemento muy positivo a mi juicio y que fue emparejar la cancha de negociaciones entre empresarios y trabajadores, pero tuvo un elemento negativo que no incorporó el tema de productividad, el tema de cómo uno tiene suficiente flexibilidad para una economía del siglo XXI, aprovechar todas las oportunidades y tener un crecimiento importante de productividad. Hemos visto en las últimas semanas el tema de tener mayor flexibilidad en la contratación de jóvenes, que no anduvo bien en el Congreso, digamos, y con un tema que queda pendiente, en el cual sí me parece importante volver a ese tema y discutirlo con los jóvenes en la mesa. ¿Más fuertemente? ¿Perdón? ¿Quiénes son los que se oponen más fuertemente? Bueno, hay una posición histórica del mundo sindical a dar mayor flexibilidad y por lo tanto lo que uno debería tratar de compatibilizar es poner negociador para los trabajadores, pero al mismo tiempo tener esa flexibilidad. Estaban los pactos de adaptabilidad que estaban en la reforma laboral y finalmente quedaron fuera de esa reforma, que también era un elemento importante. Y esos son temas que en el mediano plazo afectan productividad y afectan crecimiento. Sí, quería preguntarle, Eduardo, de las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet en la entrevista, cuando dice que la economía la ve debilucha. ¿Cómo la ve usted? ¿Está debilucha nuestra economía? Lo que estamos enfrentando es que el gobierno se ha visto obligado a cerrar una brecha de expectativas. Se crearon muchas expectativas, tanto en el mundo empresarial, de que serían ciertas reformas rápido, como con el mundo de a pie, que fue decisivo en la alta votación que obtuvo Piñera en segunda vuelta. Y como ustedes decían hace un rato, digamos, estas cosas toman tiempo y en algunas no se ha hecho nada tampoco, digamos. Entonces, hay todo un tema en que se crearon expectativas que evidentemente no se están cumpliendo. ¿Pero entonces, no se están cumpliendo porque no se han hecho, no se ha hecho la pega? ¿O porque la economía está claro, o porque como dice el gobierno actual, digamos, después de 4 años de que bajó la inversión, de que no se creció lo suficiente y no se creció nada, hoy día recién estamos retomando y por lo tanto va a tomar un buen tiempo más en llegar en que esas cifras lleguen al bolsillo de la gente? Las cifras de crecimiento económico son buenas, digamos, estamos creciendo más. Tenemos un tema con las remuneraciones que no entendemos muy bien qué está pasando, digamos, entre otras cosas. Que no suben. Nos suben según el último mes. Mira, los mes a mes tampoco lo veo, pero claramente las remuneraciones están subiendo menos. No hay ninguna idea de por qué no están subiendo. Ahí está el problema de la queja por los salarios. Eduardo? Ahí está el problema de la queja por los salarios de la gente, porque cuando hablan de empleo no hablan de falta de empleo, más bien hablan de que no me rinde la plata. Con expectativas también, porque que en un mes el salario sube un 0,3 más un 0,3 no, tampoco las personas lo están notando. Yo creo que lo que ustedes dijeron hace un rato, que es que se cierran ciertas plantas y sale fuerte en la tele, comunicacionalmente. Eso genera un ambiente. Es bien potente. Ahora, y se había generado un ambiente de sobrevender cuánto iba a mejorar la economía con este gobierno, digamos. A la gente no se le dijo, vamos a llegar a hacer ciertas cosas, va a demorar 3 años. Se le da la impresión que va a mejorar de inmediato y eso obviamente no ha sucedido. Eduardo, y además está el tema de que no se han hecho reformas que estaban en la agenda y que uno no entiende por qué no se han hecho más rápido. A eso quería apuntar. Es decir, una de las reformas que estamos esperando desde que llegó el gobierno, porque se hablaba de ella como muy prioritaria, es la reforma tributaria. Sí. ¿Qué esperas de la reforma tributaria? ¿Va a haber reintegración que tanto se ha discutido al respecto? A tu juicio, el presidente se equivocó al echar marcha atrás con la baja de impuestos a las empresas. ¿Qué espera? Es un tema en que el gobierno le va a tocar cuadrar el círculo. Tiene problemas serios para hacer lo
lo que puede hacer, porque básicamente prometió bajar tasas que ya lo ha abandonado y está el tema ahora de reintegrar. Si reintegra el gobierno, cae la recaudación. La situación fiscal no permite una caída de recaudación y por lo tanto tiene que aumentar la recaudación por otro lado. Ese aumento abre políticamente incertidumbre porque los grupos de poder, nadie va a querer pagar eso. Y más aún, no solamente recaudar de otra parte, sino que recaudar de la misma gente que pagaba más impuestos cuando se había desintegrado parcialmente, claro. digamos. Y por lo tanto, políticamente eso es un desafío bien grande, le mete incertidumbre en un momento en que algunos economistas al menos creen que hay nubarrones serios, bueno, lo que pasa, pero claramente las probabilidades de recesión mundial es mayor que hace 3 meses o 6 meses, eso es cierto, y por lo tanto, abrir ese tema no es un tema fácil, por otra parte a los empresarios les importa mucho, entonces está metido en una situación complicada. ¿No debería haber reforma tributaria a tu juicio? La decisión va a tener que tomarla el gobierno, pero una opción es hacer una cuestión mucho más acotada de lo que pensaba inicialmente y eso ya está. Y hay que simplificar, ¿no? Todo el mundo te dice que la reforma fue mal hecha, fue hecha, que hay técnicamente tiene problemas. Hay cosas que sí, hay muchas cosas que simplificar, pero no hay que perder de vista. ¿Qué hizo esta reforma? Aumentó la carga tributaria del 19 al 22% del PIB. Es un aumento significativo, pero no es ninguna locura y logró que la gente que tenemos más ingresos paguemos más impuestos, que también estaba bien porque pagamos pocos impuestos en Chile. Esos fueron los dos elementos centrales. Ahora, ¿cómo se logró ese aumento de 19 a 22? Primero habría que chequear que efectivamente lo que se está recaudando en régimen y ver un par de números sea eso. Segundo, habría que ver también cómo se distribuye la carga tributaria, porque tampoco hay ningún estudio, ni del gobierno anterior ni el actual que está recién entrando. Pero una vez hecho eso, digamos, se puede haber logrado ese aumento de 19 a 22, que a mi juicio era totalmente razonable, de una forma más eficiente y con una forma que distorsionara menos, y en ese sentido estoy de acuerdo. Quique. Sí, tú hablabas, Eduardo, de la flexibilidad, la adaptabilidad, y a mí me pasa que es un hecho que los empleos van a cambiar en el mundo y en Chile también. Y me parece súper dañino y pernicioso que se entregue toda esta discusión a la CUT con el gobierno cuando van a pasar cosas que deberíamos estar ya acomodando, ¿no? Y hay una generación que viene que va a enfrentar problemas. Gente que está entrando a estudiar, ahora está entrando a estudiar cosas que no van a existir o que van a cambiar dramáticamente. Se ha dicho que la productividad en Chile es baja, que el capital humano es bajo, que la educación no es muy buena, entonces no estamos en buen pie para enfrentar un futuro que no es de los supersónicos, sino que te estoy diciendo que yo creo que en 5 años más, en 10 años más, esto va a ser bastante distinto a lo que vemos hoy día, me refiero al mercado laboral. ¿Cómo ves tú eso? Veo que hay un desafío muy grande de liderazgo político que combine las legítimas aprehensiones que han tenido el mundo trabajador respecto a estar muy debilitados en las negociaciones, que se fortaleció con el desafío de poder subirnos a tiempo y no tarde a esta nueva ola de grandes oportunidades para esas nuevas generaciones que van a vivir una vida muy distinta laboral a la que vivimos nosotros. Entonces requiere liderazgos políticos, requiere acuerdos amplios, requiere que esté representada la CUT, pero también esté representado los jóvenes, esté representado todo el mundo empresarial político, y eso se ve muy poco. Este gobierno en los 5 meses que ya se ha dedicado mucho más a criticar al gobierno anterior que a buscar los acuerdos que necesita con la misma gente de ese gobierno. Entonces, que me imagino que es difícil para un gobierno enfrentar estos cambios, porque los cambios estructurales pasan necesariamente por ser cambios coyunturales. Las cosas pasan lo que está pasando hoy va a repercutir en el futuro. Y es difícil asumir, y Piñera en privado lo asume, y Rafael Aristía, que era columnista de la radio, está a cargo de la comisión de todos los cambios que están ocurriendo en el mundo, claro. Y reconocen que un porcentaje importante de empleo van a desaparecer en Chile en los próximos 10 años. O sea, gente que va a quedar cesante, que además no tiene capacitación como para enfrentar un nuevo emprendimiento, una nueva pega. Va a pasar lo que pasó con el carbón, pero a gran escala. Y acuérdate que cuando pasó lo del carbón, a la gente terminaron capacitándolo para peluqueros. Y no funcionó. Entonces, te digo, ¿quién va? Bueno, las cosas van a pasar Pero para eso están nuestros líderes políticos, para instalar estos temas, hacer propuestas, crear comisiones. Viene supuestamente una reforma laboral. ¿Pero qué debiera tener esa reforma laboral para enfrentar los problemas que plantea el Quique? Requerimos mayor flexibilidad en el mercado laboral. Se requiere más flexibilidad. Sé que es impopular decirlo, porque llevo 15 años diciendo, no es la primera ni última vez. La flexibilidad con la precarización del empleo en un país donde el empleo es extraordinariamente precario. Lo que tú haces es, que se ha hecho algo en Chile, es proteger la fuente de ingreso de las personas y no la fuente de trabajo. Tú quieres que la gente se pueda mover de una pega a otra fácilmente. Desgraciadamente, esa es la forma de tener crecimiento nuevamente más rápido. Ahí hay una contradicción. Te obsesionas con... A ver, más allá de la mala pata que tuvo el gobierno con lo que pasó con Llanza y con MERS, digamos,
cada año se abren y se cierran muchísimas plantas de producción en Chile y en todo el mundo. Los números son muy, muy grandes. Hasta hace 20, 30 años no existían los números y nadie los veía, y empezaron a salir los números y tenemos 10% de creación de empleo y 10% de destrucción de empleo cada año, y parte de eso es el proceso de destrucción creativa que lleva al crecimiento en mediano y largo plazo y que hace mucha diferencia. A veces hay que hacerlo de forma sana. Entonces uno protege el ingreso de los trabajadores con subsidio de cesantía, etcétera, de modo que una de las personas que no cree que lo pasen mal en ese proceso, por el contrario, los recapacita más allá de las peluquerías con cosas que realmente les sirva. Entonces esa es la política para hacer eso, y que algo se ha hecho en Chile y se podría hacer más. Eduardo, tú hablabas el fortalecimiento, ¿cierto?, del poder de negociación de los sindicatos. Estamos frente a una posibilidad que haya huelga en Escondida, que es la minera más grande. ¿Cuán peligroso es que eso ocurra en términos de el crecimiento económico de nuestro país? ¿Cuánto puede afectar? Bueno, huelgas en la minería pueden tener impacto macro, lo han tenido en el pasado, y por lo tanto esa es una posibilidad, y uno esperaría que se agoten todas las instancias en que se evite esa huelga, pero es parte de lo que puede suceder, ¿no es cierto? Eso es, claramente, uno no puede evitar por ley esa huelga, por el contrario, es un derecho, es parte de una negociación, digamos, y habrá que ver si... ¿Pero en términos de costos económicos? En el caso de Escondida en particular no tengo el número, pero en el pasado huelgas de empresas de esa magnitud afectan en el corto plazo, en algunas décimas, el crecimiento del producto, y además dan una señal que es preocupante. Eduardo, tú mencionaste que este gobierno, en tu opinión, se ha demorado en hacer la reforma. De alguna forma también los empresarios han dicho eso esta semana. Se han quejado de eso. Y obviamente, pero también está compatibilizar esa necesidad con hacer bien la reforma, y no como pasó con la tributaria, que tuvo problemas que hasta el día de hoy tú mismo mencionaste. ¿Qué se podría haber hecho en estos 5 meses que no se hizo y que era fácil hacer? Pero yendo a ese tema, yo concuerdo la importancia de hacer bien las cosas, estoy totalmente de acuerdo. Pero claramente en noviembre ganó la primera vuelta Piñera, en noviembre sabía que tenía un Congreso adverso. De noviembre a marzo son varios meses para un tema que la oposición de esa época, ahora el gobierno, insistió por 4 años de todos los problemas de la reforma tributaria, algunos válidos, otros menos válidos a mi juicio, pero insistió, de modo que la excusa, no, esto no partió en marzo, y en noviembre también, ante la campaña, es decir, sí se han demorado. Yo creo que esa crítica es válida, y no es que el gobierno partió el 11 de marzo, venía mucho antes. Y recordemos, Bachelet 1, la reforma de pensiones funcionó bien porque Mario Marcel estaba trabajando antes en esa propuesta, digamos. Es decir, hay ciertos temas clave, no todos, pero ciertos temas clave en que esa excusa, a mi juicio, no es válida. Entonces, en pensiones sería y en... Pensiones es un tema importante, tributaria son los dos que temas que se han demorado y que sabían que venían y que... ahora, tienen desafíos políticos importantes, pero eso es gobernar. Oye, una última cosa, Eduardo, como director de Espacio Público, y déjame volverte a cómo se hacen las compras en el Estado y cómo se administra toda esa cantidad de dinero que es de todos los chilenos. Ahora se va a plantear el fin de la ley reservada al cobre, y hay un tema ahí, porque las compras militares son hipersensibles, mucha plata, y ahí es medio difícil establecer dónde están los grupos de interés. Temazo, qué bueno que lo planteas, además, porque realmente es un tema que me preocupa mucho. El fin de la ley reservada es una buena noticia, que duda cabe y tiene un apoyo transversal, pero es solo parte del problema. Y la otra mitad, yo creo que es aún más importante desde el punto de vista de recursos públicos, no simbólicamente lo que tú estás diciendo, Iván. Y es claramente que los dos grandes sectores con corrupción son defensa en todo el mundo. Defensa y infraestructura. Y el motivo es el mismo. Es muy difícil evaluar si el precio fue el correcto o no, porque uno no sabe. Cada carretera es distinta, cada armamento es distinto, no es muy fácil comparar. Y por lo tanto, los dos requieren mucha atención, y la comisión que tuve el honor de presidir, tuvimos medidas bien concretas para la cuestión de defensa que desgraciadamente no están consideradas. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Que básicamente sea lo más parecido a la compra por parte de defensa a lo que son las compras públicas en general. Que el decir que tiene que ser reservado o secreto se reserve solamente para situaciones bien especiales y que pasan por una evaluación de una comisión independiente de la Fuerza Armada y que visa esto, no que se presuponga siempre que esto va a ser reservado, en cuyo caso no termina pagando demasiado, comprando lo equivocado, etcétera, sino que haya esa instancia en que uno presuma en que la regla general se compra por compras públicas, y que venga esa excepción bien justificada y se va viendo caso a caso. Pero que todas esas compras generales las ve Contraloría con toda razón. Ex ante las controla como controla todas las restantes compras del Estado. Ahí vamos a ahorrar muchísimo dinero, porque es un tema bien sensible. O sea, hay que ponerle ojo. Qué bueno el dato que daban en tu programa la otra vez, que decidieron comprar toda la carne de una vez. Sí. Cada repartición, el Estado
Y se ahorraron $1 millón. $1 millón por año. Claro. Han comprado 800 toneladas. No, mucha plata. No, mucho toneladas no, de carne. multiplícalo por todo lo que hace. Claro, por eso digo, claro. No, muchísimo. Eduardo. Y además se presta para muchas historias de corrupción que nunca te enteraste. Eduardo Engel, director de Espacio Público, muchísimas gracias por la gentileza de estar Muchas con nosotros. gracias. Eduardo. No le preguntamos por el cambio de gabinete. No le preguntamos por el cambio de gabinete, pero con el invitado que viene vamos a hablar de eso con Santa María. Estuvo, a propósito de economía, Ricardo Caballero estuvo esta semana, el economista, destacado economista del MIT, en diálogo con Tele 13 Radio. Este es un momento de eso. No sé a qué se refiere realmente, o sea, los números macroeconómicos son bastante obvios de que son muy positivos. No cabe duda de que hay mucho que hacer. El costo que tiene para Chile en el futuro el gobierno que tuvimos anteriormente es altísimo, no solo para el presente. Yo sé que el ministro de Hacienda está muy molesto con la agencia calificadora porque bajaron, pero eso simplemente es porque Chile hoy no es el mismo Chile que era del pasado, porque ya sabemos qué tipo de gobiernos podemos tener de vez en cuando. Y eso afecta la percepción que tiene Chile afuera. Ese sería... Nicolás Monkeberg Díaz,